Profesor, ¿cómo está? Muy buenos días o buenas tardes, no sé qué hora vaya a usted ver el video, pero a nosotros, grupo número 5, nos tocó exponer sobre un motor rotativo Wankel. Creo que es un tema muy interesante, espero le guste el video. Yo le voy a hablar un poco sobre la historia y el funcionamiento del motor Wankel, motor rotativo. Motor Wankel. Este debe su nombre a su creador alemán Felix Wankel, que en 1924, a la edad de los 22 años, tuvo la iniciativa de crear un motor muy diferente al motor alternativo y que en 1929 fue patentado. La empresa Mazda de automóviles utilizó uno de los motores rotativos en el automóvil Mazda Cosmo Sport, que fue lanzado al mercado, y el segundo automóvil Mazda RX-7, y que obtuvo un logro como el ahorro de consumo de combustible y el funcionamiento del motor rotativo Wankel. Es un motor de 4 tiempos que funciona, que cumple sus tiempos en distintos lugares. No es como un motor alternativo que cumple sus 4 tiempos en un mismo lugar, por ejemplo en el cilindro de combustión, en la cámara de combustión, cumple los 4 tiempos de admisión, compresión, explosión y escape. Pero en este caso el motor de Wankel rotativo cumple los 4 tiempos en distintos lugares, y este tiene un estator o bloque con una cavidad en forma de 8, y utiliza en vez de pistón un rotor con forma de triángulo o triángulo lobular. Gracias. El motor rotativo y sus 4 tiempos, en la cual sería admisión, compresión, combustión y escape. El primero de admisión sería que la fase de admisión de ciclo inicia cuando el vértice del rotor descubre la lumbrera de admisión, y las cámaras de combustión cada vez disminuyen o son mínimas. Ahora sí, compresión. En compresión es que el rotor continúa con su movimiento dentro del bloque, y el volumen contenido dentro de el volumen contraído de las cámaras de combustión cada vez son más pequeñas, y la mezcla entre aire y combustible que se comprime, y ahorita sí, combustión. Dice que en la mayoría de los motores rotativos vienen 2 bujías, y las cámaras de combustión son más largas. En dado caso, si un motor trajera solo una bujía, esta llama, la llama inflamable sería más lento, o se podría más lenta. Ahora sí, escape, donde el vértice del rotor descubre la lumbrera de escape, y en la cual en la combustión saldrían los gases o se escaparían los gases. También seguimos con los materiales de fabricación. Sería gran resistencia a la fatiga y altas temperaturas, bajo coeficiente de rozamiento, gran resistencia al desgaste. También estaría buenas características de maniobrabilidad, y por último sería el de buenas propiedades para la mecanización del motor. La gran innovación del motor Wankel consiste en conseguir una forma geométrica del bloque motor o starter.
que permite al pistón realizar un movimiento rotativo, generando un volumen variable de igual manera o de igual forma. El motor cumple la misma función que el conjunto de pistón-biela. En el motor alternativo, transmitiendo la misma presión que ejercen los gases de la combustión, determinadamente al cigüeñal. En general, tiene que tener materiales muy resistentes. Por eso dice que se fabrica con grafito esferoidal. Es más costo, pero su eficiencia de mecanismo va a ser mucho mejor. Es más robusto, tiene más fuerza, su estructura físicamente e internamente del motor va a ser mucho más resistente, más costoso, pero los mecanismos de este motor serán mejores que los de un motor alternativo de 4 tiempos. No obstante, es un material con su resistencia muy elevada, por lo cual el rotor es demasiado grande, pero se están implementando aluminio como los pistones para que sea más ligero y muy resistente, ¿no? De esta manera el peso es menor, el rotor es más pequeño, evitamos cargas en el cojinete central del motor, o sea, va a ser más eficiente, por lo mismo ya no tiene tanto peso interno, puede que haya más durabilidad en el cojinete interno, en el que va en el centro. ¿Por qué motivo? Porque tiene menos peso, o sea, no va a trabajar tan forzado como trabajaría con las aleaciones anteriores de materiales de fabricación. El estator. Este constituye a un bloque de un motor alternativo junto con la culata, a excepción de que este se puede decir que es una sola pieza en la cual el rotor se encuentra en medio. Está dividido por 3 partes principales, una periférica que envuelve el rotor y 2 laterales, una de cada lado. Estator periférico. En el motor rotativo, la cámara de combustión se mueve siguiendo los 4 tiempos de un motor alternativo, a excepción de que la fase donde está la lumbera de admisión se mantiene fría por la entrada de esta misma, a excepción de la parte de expansión está expuesta a elevadas temperaturas. Engranaje de transmisión. Este mecanismo está fijado por un piñón. En una punta se encuentra un engranaje de dientes que está fijo a la tapa lateral del motor, y la otra está sólidamente fijo al rotor, ya que el rotor le va a transmitir la potencia para mover componentes del motor o en sí el movimiento de un vehículo. La relación de dientes entre ambos engranajes es de 2:3 para así proporcionarnos una transmisión de 1:3, mejorando la velocidad y rendimiento del motor en su funcionamiento total. Tenemos un dato que es, por ejemplo, los engranajes tanto internos como externos son rectos, generan mucho más ruido, pero por el simple motivo de que vuelven el motor un poquito más efectivo y evitan que el rotor tenga un movimiento axial internamente y así se daña. Son rectos, hacen más ruido, pero ayudan al motor a transmitir una buena potencia y así evitar los movimientos axiales que podría tener. En el motor rotativo Wankel tenemos un mecanismo de sellado que es muy eficiente, creado por los mismos creadores del motor Wankel, ¿no? Son muy distintos a los que nosotros conocemos en los motores alternativos, ya que comúnmente conocemos los segmentos, que serían los aros que hacen la estanqueidad de los gases, que los líquidos mantengan siempre en su lugar, que no se pasen para un lado y no se revuelvan. A excepción de este motor, tenemos 3 sellos diferentes dispuestos para asegurar una buena estanqueidad de este motor y que no se mezclen las cámaras, ya que el motor va girando y va llegando a cada tiempo. No es como un motor alternativo que todo se hace en una misma cámara. En este motor va girando, entonces estos sellos
están fabricados para soportar grandes temperaturas, para soportar desgastes. Si en un motor alternativo tenemos desgaste o coleo del cilindro, del pistón, se arruina, se raya la pared, se pierden las compresiones del motor. La eficiencia de estos tipos de mecanismos de sellado en este motor rotativo es de que si internamente en las cámaras, en la cámara hay desgaste, estos van a seguir con la estanqueidad, no van a permitir que se revuelvan una cámara con otra o que los líquidos fluyan hacia otro lado que no deben, ya que estos están compuestos por un resorte interno que mantiene presionado el sello hacia las paredes del estator y así evita que hayan fugas, aún así haya desgaste. Los mecanismos de sellado están divididos en tres partes, lo que sería segmento periférico, segmento lateral y perno de anclaje. Los segmentos periféricos. Estos son unos patines que aseguran la estanqueidad radial de todo el estator y el rotor. Buenos días, profesor. Yo le voy a hablar de segmentos laterales y pernos de anclaje. Segmento lateral, que suele ser de fundición como la periférica, se coloca a lo largo de la cara del lateral del rotor para evitar los gases a alta presión de la cámara de combustión pasen al hueco lateral del rotor, donde están situados los engranajes de transmisión. Y cuando hablamos de perno de anclaje, en la intersección con el perno de anclaje hay un pequeño espacio libre de entre 0.05 y 0.15 milímetros. Este perno nos permite a que no entren segmentos al motor. Y una de las características de la combustión del motor rotatorio es en el motor Wankel, la cámara de combustión se encuentra dividida en dos. Cuando llega a un punto de máxima compresión, poco después en el lado más avanzado respecto al sentido de rotación, es una figura 2.20. Empieza a aumentar el volumen mientras continúa la compresión. En el lado más retrasado se genera una misma combustión. Entonces nos damos cuenta de que lo que dije anteriormente, de que este no tiene ningún punto muerto, nos damos cuenta ahorita de que mientras está un retraso atrás, está generando una combustión ahí. Y entonces a cada minuto prácticamente está generando una combustión y otra combustión. Entonces equilibrando, hay otra parte donde tenemos un pequeños problemas. Cuando equilibramos el rotor, cuando se trata de equilibrar un único rotor, hay que emplear dos contrapesos, uno en la parte delantera y otro en la parte trasera del eje, que giren excéntricos de forma que crean una fuerza totalmente opuesta a la proporción por el rotor. Entonces nos damos cuenta de que este motor fue una de las mejores creaciones, pero a la vez tiene muchas desventajas. Gracias. Buenos días, profe. Mi nombre es Fernando Andrés Pérez Gutiérrez y yo le vengo a hablar ahorita sobre el sistema de distribución, sistema de lubricación y encendido doble de un motor Wankel.
Las lumbreras de admisión, sistema de distribución. Las lumbreras de admisión y de escape pueden estar situadas en dos formas diferentes sobre el estator. No obstante siempre es el rotor el encargado de permitir el paso al exterior desde el exterior hacia las cámaras y viceversa. La entrada y salida del estator puede darse a través de la periferia del estator y a través de sus placas laterales. El sistema de lubricación. Con respecto al motor rotativo, tiene unas pérdidas por rozamiento notablemente inferiores. Los cojinetes del motor rotativo siguen estando sometidos a grandes fuerzas de fricción, pero se puede disminuir las masas con movimiento rotativo y lubricar correctamente la superficie que tiene en contacto con el movimiento rotativo. En muy raras ocasiones se emplea una mezcla de gasolina y aceite para lubricar el rotor. El encendido doble. El encendido doble es la utilización de dos bujías frente al sistema, comúnmente empleado en los motores alternativos de automoción de una sola bujía. En excepción hecha por algunas marcas como Alfa Romeo con su ya clásico sistema Twin Spark de doble encendido. Se explica por dos motivos: la notable disminución de consumo específico de combustible y la reducción de la temperatura de los gases de salida. Como lo que el compañero mencionó anteriormente, podemos ver que Nissan también implementó ese sistema de Twin Spark. Como pueden ver, un motor de 4 cilindros con 8 candelas. Y después del lanzamiento del motor Wankel, surgieron muchos más motores rotativos. Tenemos el motor Redmax, el motor Lacasse Turbina, el motor Run Engine, el motor rotativo Ripalda, un motor rotativo Antonio Sánchez y un motor rotativo híbrido Antonio Sánchez. Pero el único motor comercializado fue el motor Wankel, ya que fue uno de los motores más eficientes que salió primero, fue eficiente. Entonces, ¿creen ustedes volver a ver un motor rotativo en un futuro? Claro que lo vamos a poder ver. No va a ser hoy, no va a ser mañana, no va a ser en un año, no va a ser en 2 años. Va a llevar un tiempo, pero sí lo vamos a poder ver.